Muy buenas a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y hoy vamos a ver la partida número 9 del match entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi por el Campeonato Mundial del 2021, bueno, el que estamos viendo actualmente. Ahora, ¿cómo viene el match? Básicamente muy difícil para Nepo, el cual ha perdido la octava partida también. 2 puntos arriba para Carlsen. Y bueno, en esta novena partida se da una situación muy interesante porque Nepo comienza con C4, la variante inglesa, lo cual es bastante interesante. También como otro dato curioso es que se ha cortado la cola de caballo, ¿no? Que tenía en el pelo. Ahora vino con el pelo corto, así que un cambio de energía. Veamos cómo resultó en la partida. E6, G3, D5, alfil G2 y aquí viene la primera sorpresa por parte de Magnus. D4. Es una variante súper principal. Considerando en general el estilo del noruego, podríamos decir que es más normal tal vez encontrarse con un caballo F6, por ejemplo, alfil E7, enroque corto, que es mucho más sólido y tal vez es mucho más posicional, como en general suele gustarle a Magnus. Sin embargo, aquí vino D4, caballo F3 y caballo C6, ya casi alejándonos un poco de lo que es la teoría principal de la variante. Ahora, es muy interesante tener presente, y esto lo hemos visto y lo vamos a ver en general en el canal a través de los campeonatos mundiales, cómo los jugadores eligen su estrategia de acuerdo también al rival. Noten que no es casualidad, no creo que sea coincidencia, que Magnus en todas las partidas suele tener un peón de menos, pero a cambio de iniciativa. Y pensando en el estilo de Nepomniachtchi, tiene mucho sentido. Es un jugador súper agresivo, el cual en posiciones súper complejas suele ser muy fuerte con la iniciativa. Entonces, vean este pequeño detalle que también estará presente en esta partida. En roque corto, alfil C5. Bueno, esta jugada es casi una novedad. Hay algunas partidas, pero en el alto nivel casi no se ha jugado. Y la verdad que es una sorpresa para Nepomniachtchi. D3, caballo F6, caballo BD2, A5, caballo B3 y alfil E7. Entonces luego de E3 vino D por E3. Obviamente aquí se podía jugar también E5, que es la otra parte que existe en esta posición, pero luego D por D4 y por D4 y torre 1, el blanco tiene una posición de Benoni con mucha presión, ¿no? El peón de D4 está molesto, realmente está presionado. Considero que esta posición está muy bien para las blancas, ¿no? O sea, es una Benoni mejorada claramente con tiempo de más y presión sobre el centro, ¿no? Aparte el negro no tiene peón S5, así que el peón de D4 está defendido, no con tantas piezas, ¿no? Entonces, luego de esto vino D por E3, alfil por E3 y aquí Magnus juega caballo G4. Claramente todo esto preparado, son las primeras jugadas del engine. Alfil C5, enroque corto D4 y aquí vino A4. Se vino alfil por E7, dama por E7 y caballo C5. Entonces aquí es cuando Magnus juega A3. Es muy interesante también tener presente que E5, a pesar de que luce bastante peligrosa, puede llegar a ser una opción también aquí. Porque contra Torre 1 la idea es la contraclavada, vamos a llamarle. Contraclavamos, ¿no? Con Torre de 8, porque el blanco quiere aprovechar la clavada aquí y el negro responde con otra clavada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí B4, A por B3, caballo por E4, caballo aquí, y el negro puede jugar, por ejemplo, con F5, ¿no? Y se da una posición bastante interesante. Eh, Otra opción que existe aquí, capturar directamente en D4, pero considero que no es tan fuerte, porque luego de torre por, dama F6, dama E1, una jugada muy compleja para las negras, casi como que hay que jugar en lugar de, por ejemplo, alfil E6, que se encuentra con torre F4, una jugada muy molesta. Hay que jugar G6, pero luego de caballo por D4, torre 8, rey G7, caballo B3, por ejemplo, torre D8. Esta posición, la verdad es que está bastante cómoda para las blancas, ¿no? Ya que tienen una presión muy grande sobre el peón de B7, este alfil es muy fuerte, hay saltos sobre caballo C5, la torre N8 molesta también bastante. Es decir, que aquí considero que el blanco tiene una leve ventaja, ¿no? O sea, pero bastante molesta. Por eso, en lugar de hacer luego de caballo FD2, caballo por D4, podemos jugar con negras F5. Y luego de, por ejemplo, F3, jugar caballo aquí, F por y caballo por D4. Esto parece realmente mucho más
Saludable para las negras, ya que luego del cambio, torre por, dama C1, alfil por B7, es verdad que tiene un peón de menos, pero también es verdad que la compensación, noten cómo el rey está todo abierto, las torres atacando los puntos débiles, la compensación por el peón es más que suficiente, ¿sí? Entonces podría haber sido una variante, ¿no? En la partida. Pero Magnus decide jugar con A3, y esta jugada tomando sin preparar al rival es realmente interesante, ¿no? Porque crea complicaciones sacrificando un peón. Y acá es lo curioso nuevamente, ¿no? Noten cómo Magnus decide todo el tiempo sacrificar peones para tomar la iniciativa. Muy por lejos tal vez de lo que se esperaba en un principio, ¿no? Del campeón mundial. Pero si recuerdan bien el match anterior con Caruana, que próximamente lo voy a estar subiendo, eh, verán que utilizó la misma estrategia. A Caruana intentó atacarlo todo el tiempo, ¿sí? Intentó que en general pudiera obtener la iniciativa, ¿sí? Entonces, B por A3 vino aquí, torre D8, caballo B3 y caballo F6. Noten que hay un sacrificio de peón, pero a cambio hay una iniciativa bastante interesante por parte de las negras, las cuales están preparadas ya para contraatacar por aquí. Pero retrocedamos un poquito más. Esta es un poco la idea de Magnus en general con el sacrificio de peón. Sin embargo, el blanco tenía una línea mucho más crítica que era B4. Caballo por B4, torre B1. ¿Sí? La idea en general es que, bueno, el peón se recupera prácticamente porque se puede jugar caballo por B7 y aparte caballo por A2 no es posible por dama B3 y está cayendo el caballo, ¿no? Entonces, por esta razón, es que podría venir B6, torre por, peón por, torre B5, por ejemplo, torre A6, saliendo de los temas tácticos, ¿no? Se está amenazando caballo E5 con la torre que estaría amenazada. Torre por C5, alfil B7, tal vez torre B5, alfil, caballo D2, muy interesante jugada, y luego de alfil por, rey por. Bueno, en esta posición el blanco tiene cierta presión, ¿no? Porque el peón de A3 es verdad que luce muy molesto, pero también podría llegar a ser una debilidad. Así que luego de B por A3 vino torre D8, caballo B3 y caballo F6. Torre 1 y dama por A3. Noten cómo Magnus conserva la presión. Vino dama E2, H6 y ahora viene un periodo en donde vamos, digamos, mejorando la posición lentamente, ¿no? H6 para evitar posibles mates al fondo, H4 con la misma intención y aparte ganar un poco de espacio sobre el flanco del rey, desarrollamos el alfil, caballo 5 y simplemente defendemos la posición. Dama E3, bueno, muy interesante saber que por ejemplo caballo por C6 la verdad, no hay ningún problema porque podemos intercambiar todo, ¿sí? Y a pesar de que el peón este está, digamos, debilitado, el negro compensa esto con cierta presión a lo largo de las columnas, incluso también atacando aquí, ¿no? Este peón, en cierta manera, puede resultar un tanto molesto de defender, pero con, por ejemplo, jugadas como torre de 6, incluso torre a 6 o dama en 4, incluso en algún momento, bueno, podemos defenderlo fácilmente, ¿sí? De hecho, si el caballo se mueve de B3, existe hasta la posibilidad de jugar con C5. Pero bueno, en la partida vino dama E3, dama B4, torre B1 y caballo por E5. D por E5 y caballo G4. Entonces aquí vino dama E1, ¿no? O sea, una jugada que incluso Magnus había comentado en la rueda de prensa que le pareció que una sorpresa básicamente. Pero bueno, no, realmente no sucede nada. Dama por E1, torre por E1, H5, buena jugada. De nuevo, Magnus no se conforma con tener una posición. Noten esto que es súper interesante. Magnus no se conforma con tener una posición igualada solamente, sino que fuerza la posición sacrificando peones, ¿sí? Alfil por B7, torre A4. Y es muy interesante nuevamente, o sea, es interesante ver cómo Nepomniachtchi está todo el tiempo bajo presión. Todo el tiempo bajo presión y eso es justamente lo que estaba buscando Magnus, que claramente lo está consiguiendo y debido a lo cual básicamente el retador por el campeonato mundial colapsó, ¿no? Esta es la posición básicamente de la tragedia porque aquí Nepo juega C5, una jugada doble signo de interrogación, un blunder, ¿no? Error que prácticamente lo deja fuera del match, ¿no? O sea, tendría que suceder un milagro luego de esto. Eh, ¿Cómo podríamos haber continuado? F3, caballo aquí, alfil E4, por ejemplo, y caballo F5. Por supuesto, siempre yo
recalco y es muy importante en este aspecto ser empático también con los jugadores y al mismo tiempo entender para que justamente no creamos que funciona todo tan sencillo en el ajedrez. Recuerden que no es lo mismo estar aquí analizando tranquilo, tomando un café, que estar jugando dentro de la partida nervioso y con el campeón mundial enfrente, ¿no? No es para nada sencillo, así que es muy entendible que tal vez Nepo no esté teniendo su mejor nivel y que mismo justamente la estrategia de Carlsen es la que esté venciendo aquí y que esté resultando en, bueno, algunos errores que por el nivel de Nepo no son habituales, ¿no? Por ejemplo, caballo F5, aquí sí, alfil por F5 podemos capturar, aquí, torre D1, torre B8, torre aquí, torre B4 y noten cómo todo el tiempo el negro presionando a pesar del peón de menos, ¿no? Y si por ejemplo, luego de caballo F5, rey F2, bueno, podemos jugar torre por, aquí, torre C8, defendiendo todo, aquí, torre 4. Y como notarán, el negro nuevamente sigue con la presión. La posición objetivamente, según el engine, es igualada, pero el negro en la práctica creo que tal vez puede presionar un poquito. Pero bueno, ¿qué pasó? Vino C5 y esta es la jugada de la catástrofe porque luego de C6 el alfil está atrapado. Y me hace recordar un poco al match de Fischer-Spassky, ¿no? O sea, ese alfil por H2 famoso de Fischer perdiendo el alfil, quedando con el alfil atrapado. Bueno, en este caso veamos a ver si sucede algo similar también, porque Fischer va perdiendo 2-0. Pero bueno, aquí está un poco más complicado porque va perdiendo después de esta partida por 3, ¿no? Es un poco más difícil. F3, caballo H6, torre 4, torre 7, torre aquí, torre B8 y de repente el alfil está atrapado, ¿no? Vino a 4, torre por, torre B6 y bueno. Supongo que aquí Jan estaba completamente desilusionado, ¿no? Por eso continuó un poco más la partida, pero bueno, esto está completamente perdido. C5, encima Magnus obviamente juega súper preciso, ¿no? Esta jugada es muy buena porque básicamente va a frenar el peón así, ¿no? Vino acá a 7, torre de 8 buena, ¿no? Si ahora caballo B6, simplemente alfil C6, frenando el peón. Y luego en el final se termina cayendo todo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos jugar alfil C6 y si quiere coronar, bueno, capturamos simplemente. Y si caballo por, vemos este peón pasado, tenemos caballo F5 también, capturando H4, este final completamente ganado, ¿no? Se empiezan a caer todas las piezas. Así que por eso Nepomniachtchi comió en C5, simplemente vino torre a 8 y aquí abandonó porque, bueno, la posición está completamente perdida, ¿no? Bueno, un duro golpe, ¿no? Para Jan, que bueno, veremos cómo es que termina el campeonato, ¿no? O sea, muy difícil estar ante esta situación, ante el campeón mundial, 3 puntos abajo, encima teniendo que jugar de negras la próxima partida. Realmente una situación súper, súper difícil, pero bueno, veamos a ver si al menos esto desata en el retador por el campeonato mundial, bueno, un hambre de ganar tal vez, bueno, de ganar no, sino de arriesgar un poco más, porque hambre de ganar seguro que tenía, eso no me cabe la menor duda. Pero, digamos, estaría muy interesante ver tal vez un Nepo intentando ser más agresivo, ¿no? Eso le daría al match, bueno, yo creo un interés aún mayor. Pero bueno, son opiniones, espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar ese like, de compartir con sus amigos y si no lo hicieron también suscribirse al canal. Desde ya muchas gracias por ver este video y nos estamos viendo en la próxima partida del campeonato mundial entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi. Muchas gracias, chao chao.